Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Excel. Hoy vamos a seguir trabajando sobre nuestra planillita de ingresos y gastos para ir dándole cada vez un poquito más de utilidad y aprendiendo nuevas aplicaciones, nuevas virtudes de la planilla de cálculo Excel. Vamos a hacer un par de videitos más sobre esta planilla para ir agregándole cosas para que ustedes vean todo lo que se puede ir haciendo con Excel. Verdaderamente con Excel, una vez que uno lo llega a manejar, se pueden hacer programas de apariencia totalmente comercial y resulta una utilidad muy linda para trabajar. Bien, vamos a la planilla nuestra que habíamos hecho de ingresos y gastos. Como están viendo, esta de acá habíamos terminado en el video anterior agregándole estos datos y habiendo llegado a la conclusión del saldo por arrastre, los balances mensuales, etcétera, etcétera. Bien, hoy lo que vamos a hacer es crearle a esta planilla de datos, porque claro, acá tenemos toda una cantidad de números que vamos obteniendo de la suma de los ingresos, de la suma de los gastos, de mensuales, pero ¿de dónde viene todo esto? Estaría bueno que si algún día surge la duda de que, por ejemplo, ¿por qué tenemos acá tantos gastos? Poder ir o determinado mes nos damos cuenta de que hay gastos que no sabemos por qué se generan. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Y tendríamos que ir a cada uno de los comprobantes de compras y ventas para ir fijándonos cada uno, para ver qué es lo que dice, qué es lo que compramos, a quién, cómo lo pagamos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es evitar esa búsqueda de papeles. Hoy le vamos a crear a esta planilla una base de datos de todos los movimientos que vamos haciendo para que se generen estos números. Es decir, una base de datos donde vamos a ir ingresando cada uno de los movimientos y transacciones financiero-económicas que vamos haciendo para llegar a la información esta. ¿Qué es una base de datos? Bien, una base de datos es, según como lo podríamos definir así a la ligera y para que nadie lo entienda o lo entiendan muy poco, es un archivo donde hay información relacionada y organizada en campos, registros y que generan finalmente ese archivo. Yo voy a dar un ejemplo práctico y ligero para que se entienda que es una base de datos. Una base de datos, por ejemplo, es la agenda donde tenemos anotados los números telefónicos de todos los contactos. Está compuesta por campos que se agrupan según cierta relación entre ellos y forman los registros, y estos registros se agrupan para formar el archivo que es la base de datos. Ejemplo, uno podría tener una agenda donde figurarán el campo nombre, el campo apellido, el campo teléfono y el campo mail, y entonces podríamos decir que un registro estaría compuesto por el dato que ingresa en el campo nombre, que es José, por ejemplo, más el dato que se ingresa en el campo apellido, que podría ser Pérez, más el dato que se ingresa en el dato teléfono, que sería el número telefónico, más el dato que se ingresa en el campo mail, que sería la dirección de mail. Todo eso conformaría un registro. Y toda la cantidad de registros de contacto que tenemos formarían la base de datos. No quedó muy claro todavía, pero no se hagan problema. Lo vamos a ir viendo en la práctica y van a ver que no es nada difícil, es todo muy fácil de entender. Pasemos aquí a la hoja número 2 de nuestro libro. Aquí abajo a la izquierda ven que dice hoja 1. Vamos a ir a la hoja 2 y vamos a pasar esta hoja 2 que todavía no tiene nada y que está libre de cualquier formato y fórmula. Aquí en esta hoja número 2 vamos a hacer nuestra base de datos de todo lo que va a ir sucediendo a lo largo del año para darle origen a la planilla de la hoja 1. ¿Cómo podría estar compuesta esta base de datos? Perfecto. A mí se me ocurre que, por ejemplo, una forma útil sería que el primer campo se llame mes, el segundo campo obviamente se tendría que llamar día, el tercer campo de esta base de datos se llamaría beneficiario, para
tener el nombre de quien es el beneficiario de la operación. El tercer dato podría ser la descripción de la operación que hemos realizado. Por ejemplo, el mes de enero, en el día 10, compramos al beneficiario Ferretería El Pirulo, y en la descripción tornillos de media pulgada, una cosa así. El campo siguiente le vamos a poner, por ejemplo, que podría ser interesante tenerlo registrado, con qué medio de pago lo hemos recibido o pagado. Entonces, medio de pago. El campo siguiente podría ser, por ejemplo, ya el dato que nos interesa en base, el importe neto. El campo siguiente podríamos ponerle, seguramente estaríamos interesados en saber lo que esto ha tenido como carga de IVA o del impuesto al valor agregado, que no sé si existe en todos los países, pero en la Argentina tiene dos alícuotas diferentes, una del 21 y otra del 18, del 10,5. Por eso no le vamos a poner una alícuota fija, sino que vamos a IVA, y allí vamos a ingresar el IVA que corresponde a la operación. Después podría ser, si tiene la operación algún importe no grabado, o sea, no grabado por impuestos. Si esta operación se hace por alguien que es agente de retención, por ejemplo, si tiene percepciones de algún tipo. Después ingresaríamos por fin el importe total, y otra de las cosas que nos interesa para poder formar la planilla que teníamos en la hoja 1 del informe anual es el concepto, o sea, a qué parte, a qué descripción de ingreso o de gasto iría, ¿no es cierto? Que es lo que en la hoja número 1 tendríamos en esta columna de acá a la izquierda, que llamaríamos concepto, para después ubicar el importe en el lugar que corresponda. Así que acá le vamos a poner concepto. Podríamos ponerle rubro, cuenta o algo que se les ocurra a ustedes. En definitiva, yo le pongo concepto porque me pareció lindo, no sé, no se me ocurre cómo. Esto le vamos a ir dando forma después de manera que nos quede lindo, ¿no es cierto? Le podemos poner, perdón, vamos a hacer de acá que lo alinee al centro. Después vamos a ir eligiendo, por ejemplo, para mes tal vez un poquito más grueso. Esta columna A, que no la hemos usado para nada, la vamos a poner finita aquí el día. No vamos a apreciar muchos dígitos. Beneficiario la vamos a agrandar un poquito porque el nombre seguramente es un poquito más grande. Para la descripción vamos a ponerle un lugar que nos permita poner, aunque sea, qué es lo que hemos comprado. Medio de pago le vamos a poner, qué sé yo, pongámosle un ancho así a la columna. Importe neto tal vez no necesitemos tanto. IVA vamos a necesitar más o menos lo mismo que el importe neto. Vamos a ponerlo más parecido al no grabado. Si tiene alguna percepción, seguramente con eso nos alcance. Un importe total y el concepto, que va a ser más o menos así. Esto le podemos dar algún aspecto especial. Le vamos a poner un rellenito ahí medio anaranjado, así. Y vemos que, por ejemplo, no nos entra muy bien esto, pero vamos a elegir un tamaño de letra un poquito más importante, 14. Al ver esto se nos recortan un poco los títulos aquí, así que vamos a ir a la parte de la cinta de opciones de celda. Bueno, se me enojó el ratón. Acá en la parte de celda donde dice formato, desplegamos esta menú de opciones. Nos vamos a la parte de formato de celda, y allí en la pestaña alineación le vamos a poner ajuste de texto o ajuste texto, y de paso le vamos a poner que en el aspecto vertical también lo centre. Cuando demos a aceptar,
nos va a ir poniendo las cosas más o menos parecidas. Ahora vamos a retocar el ancho de las columnas para que esto quede más o menos aceptable. Percepción le vamos a poner así para que quede todo en una sola línea. Y vamos a ir retocando después de acuerdo a lo que necesitemos, ¿no es cierto? Esto está de 10. Y ahora vamos a poner aquí vamos a ir volcando aquí todas las operaciones que vayamos haciendo durante el año. Podemos hacerle también, si estamos aquí en la celda B12, por ejemplo, un aspecto más de planilla. Fíjense, para seleccionar un rango entero, en esta cuadrito de direcciones, vamos a poner B12 y vamos a elegir de la celda L, de la columna L, por ejemplo, 2 puntos de la columna L, no sé, se me ocurre la celda 2000. Si apretamos Enter ahora, va a seleccionar todo ese rango, desde la celda B2 hasta la celda L2000. Fíjense, ¿ve? Está todo seleccionado. Se me ocurrió 2000 porque podría ser un número de registro que durante el año más o menos lógico. Si alguien precisa 10.000 podría ponerle 10.000. Pero en este rango lo que vamos a hacer es ir poniendo, por ejemplo, los bordes de celda para que queden más bonitos, si ustedes quieren así. Aquí vamos a ir registrando entonces todo lo que nosotros vamos a ir teniendo durante el año. En mes podríamos poner, qué sé yo, vamos a suponer enero, día 10, para darle un día. El beneficiario, vamos a suponer que somos nosotros, o sea, no sé, cada uno pondrá su nombre. En la descripción podría ser sueldo y medio sueldo anual complementario. Habíamos explicado yo de que en Argentina se usa lo del sueldo anual complementario. No tengo idea de que sea en todos lados igual, pero vamos a utilizarlo acá. Medio de pago, bueno, es como lo hemos cobrado, que se llama efectivo. Y vamos a suponer que cobramos 15.000 pesos de sueldo y medio aguinaldo. Los sueldos no tienen IVA, no tienen nada que no sea grabado, no hay percepciones sobre eso, así que esto sería el importe total de lo que hemos grabado. Aquí podríamos ponerle una fórmula para que nos vaya ingresando automáticamente el importe. Supongamos, por ejemplo, podríamos ponerle así. Cuando ponemos la primera letra de la fórmula, automáticamente Excel nos da una cantidad de opciones. Acá vamos a decirle que lo que queremos es la suma. Nos pone allí suma y abre paréntesis y le vamos a decir que queremos la suma de este rango de celdas. Cerramos paréntesis, enter, y nos va a dar la suma de las opciones, los datos que hemos ingresado anteriormente. Y por supuesto, en concepto, si esto es el sueldo, le vamos a poner acá sueldo. ¿Por qué le ponemos sueldo? Porque tenemos en la hoja 1, en la planilla, acá en la planilla de informe anual, el primer ingreso, fíjense que se llama sueldo. Bueno, hemos hecho un ingreso que va a ir a parar allí. Podríamos tener, eso fue un ingreso, podríamos tener un gasto, no sé, en enero también. ¿Qué día? El día 25. Le ponemos acá como beneficiario supermercado Pepe. Le ponemos comestibles como descripción. Hemos pagado con tarjeta de crédito. Y hemos pagado, qué sé yo, 2.000 pesos.
De estos 2000 había, no sé, 210 de IVA, no hay impuesto grabado ni nada, y por supuesto aquí estaría la misma fórmula que esta. Vamos a estirarla así como hacíamos anteriormente para hacerlo más fácilmente. Esto lo podíamos rellenar hasta donde hicimos nosotros creo que era la celda 2000 habíamos elegido. Vamos a tardar un rato en llegar a la 2000. Por acá era, ¿eh? Perfecto, ¿ven? Acá llegamos al final. Tenemos todas las celdas con la misma fórmula. Y acá esto, como decía, que ha sido un gasto en el supermercado Pepe, comestibles, que pagamos con tarjeta de crédito, que el gasto fue de 2.000 pesos más 210 pesos de IVA, que el total del gasto fue 210. Y en este el concepto sería, no me acuerdo cómo lo pusimos acá, pero supone comestibles, ¿ves? Personales, comestibles, ha sido un gasto que corresponde a comestibles. Y así sucesivamente vamos a ir llenando todo lo que vamos a ir haciendo. Ahora bien, esto tendría que tener cierta apariencia a que después nosotros buscando aquí lo que dice enero, por ejemplo, y seleccionándolo por el concepto, vamos a ir sumando los importes estos y mandándolo a la planilla de la otra hoja. O sea, el importe total lo vamos a sumar, lo vamos a mandar a la planilla de la otra hoja. Eso lo va a hacer una formulita que en el video próximo lo vamos a ver cuando yo les enseñe a vincular esta base de datos con la planilla de la hoja 1. Por ahora lo que vamos a ver es cómo podemos hacer para que haya listas en esta base de datos que nos permitan tener la menor cantidad de equivocaciones posibles para que se haga una vinculación correcta. Fíjense, ¿qué pasaría si acá, por ejemplo, nosotros le erramos y en vez de una N ponemos una M? Cualquier tipo de fórmula que pongamos en la otra planilla, como ve un título distinto, no lo va a tomar. El truco está en poner en estas celdas de acá algo que se llama validación de datos. Si vamos acá a la pestaña del menú de Excel, hay una parte donde dice datos y acá vamos a encontrar una opción que dice validación de datos. Nosotros con esta opción podemos, pinchando acá en validación, nos va a dar la opción de validación de datos. Se va a abrir este cuadro de diálogos y vamos a tener una cantidad de opciones que vamos a ir manejando para que estas celdas tengan solamente los datos, o puedan tener solamente los datos que nosotros decimos que puedan tener. Por ejemplo, el criterio de validación en este caso va a ser que permita una lista, le vamos a pedir, y que en esa lista, por ejemplo, acá nos dice cuál va a ser el origen de los datos. Bueno, nosotros vamos a agregar acá el origen, la lista de datos que queremos que aparezcan allí. Supongamos, en este caso va a ser enero. El segundo ítem, después de le ponemos punto y coma, va a ser febrero, punto y coma, espacio marzo. Le ponemos aquí espacio abril. Bueno, como ven, yo he llenado ya, he hecho una pausa y he llenado todos los meses del año aquí en esta casilla. Y esto ahora le damos a aceptar. ¿Y qué nos va a permitir? Que aparezca esta casilla con esta solapita de una flechita hacia abajo, y entonces podremos elegir para qué valor ponerle a esa celda de la lista que hemos hecho en el cuadro de validación.
De esta forma nos vamos a asegurar que todos los eneros sean eneros bien escritos, todos los febreros sean febreros bien escritos y demás. Bueno, ya hemos hecho la validación de datos de la celda esta, de la primer celda de la base de datos. Pero bien, tendríamos que hacerlo en todas las demás. Primero vamos a seleccionar la celda validada, que es la que hicimos el trámite de validación. Allí, a esta celda la vamos a copiar. Vamos a la pestaña inicio. Y aquí está la opción de copiar, en este lugar donde tengo yo ahora el cursor. Nos ponemos en la celda de abajo y en la barra de direcciones ponemos B4, dos puntos, B2000, que es la longitud de la base de datos que habíamos estipulado. Se selecciona todo el rango y entonces, una vez puesto allí, sobre el rango seleccionado nos ubicamos con el cursor del ratón, botón derecho, seleccionamos pegado especial y allí le ponemos, optamos por esta opción de que dice validación, aceptar, y automáticamente están todas las celdas con la opción del cuadro de lista. ¿Ven? Se ha puesto la validación sobre todas las celdas y ya todas las celdas van a tener la opción del cuadro de lista. Y vamos por acá abajo, van a ver que también, vamos más abajo también, en fin. Bueno, esto nos va a permitir optar por alguna opción de esas que nos presenta la lista para llenar la base de datos. Entonces ya sería más fácil, porque acá utilizaríamos esto, podríamos en negro y seguiríamos con las opciones de llenado. Lo mismo deberíamos hacer acá, porque estas son opciones que se van a ir repitiendo. Pero esto lo vamos a hacer de una forma mucho más elegante, porque lo que vamos a hacer es que estén escritas coherentemente con lo que dice en la planilla de ingreso, en la planilla anual de informe, o sea, la que tenemos en la hoja 1. ¿Cómo se hace esto? La validación nos permite retirar los valores de la lista esa de una lista de celdas de la misma hoja. Entonces, la misma opción de validación la podemos usar para esta columna de conceptos, para tener los conceptos bien escritos y coherentes de acuerdo a la planilla anual de la hoja 1. Esto lo vamos a hacer de una forma un poquito más elegante. Nos vamos a ir aquí al costado, a la columna Q, por ejemplo, y vamos a ir copiando aquí los conceptos que hemos discriminados en la planilla esta. Por ejemplo, nos interesa que aparezcan los conceptos de ingresos hasta otros ingresos. El total de ingresos no nos va a interesar, porque en total de ingresos no vamos a ingresar nada. Esto lo vamos a copiar, botón derecho, copiar. Nos vamos a ir aquí y en la celda esta de la columna Q que habíamos dicho, botón derecho, pegado especial, valores. ¿Está? Así se copian los títulos sin formato. Por debajo de esto vamos a copiar entonces lo que corresponde a los gastos sin el total de los gastos. Seleccionamos acá, botón derecho, copiar, nos vamos a la hoja 2, nos ponemos en la celda Q9, botón derecho, pegado especial, valores, aceptar. Y así vamos a tener acá toda una lista de conceptos que figuran en la planilla de la hoja 1, que es en definitiva lo que queremos que aparezca en la lista de opciones de llenado de la columna concepto de nuestra base de datos. Podríamos hacerlo así, miren qué fácil es. Vamos a datos, validación, y hacemos lo mismo que hoy. Optamos por una lista, y acá en el origen, en vez de escribir semejante lista, que ya en este caso sería muy largo, lo que hacemos es pinchar en este cuadradito y vamos a seleccionar esta lista que hemos formado aquí, pegando los conceptos de la hoja 1. Está seleccionada la lista esa,
pinchamos otra vez aquí y damos a aceptar. Como ven, aparece aquí ya una opción de lista que si la abrimos están todos los conceptos predefinidos para poner en esta columna. ¿Está? Obviamente tenemos que hacer lo mismo en todas las casillas de más abajo. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Con botón derecho sobre la celda que está validada, copiar, y seleccionamos el rango desde la celda L4 hasta la celda L2000. Y le ponemos aquí que queremos un botón derecho, pegado especial, validación, aceptar, y ya de esta forma vamos a tener en todas las celdas de aquí la opción de la lista esta para elegir el concepto que querramos agregarle a esta columna. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sería este. Vamos a suponer que aquí no hay nada. Bueno, que estamos todavía en el mes de, y elegimos enero. No sé por qué sale tan ancho, pero vamos a elegir enero. Día. Un truquito para llenar las bases de datos. Para pasar a la celda de al lado, oprimen la tecla Tab y pasamos a la columna día. ¿Ven? Día, vamos a ponerle 20. En este caso oprimimos otra vez la tecla Tab, pasamos a beneficiario, ferretería, le ponemos el chicote, qué sé yo, no sé, se me ocurrió. Oprimimos otra vez la tecla Tab, descripción, tornillos. Oprimimos otra vez la tecla Tab, hemos pagado en efectivo. Oprimimos otra vez la tecla Tab y ponemos acá el importe. ¿Cuánto? 1000 pesos. No, vamos a poner más llegada, 100 pesos. Oprimimos la tecla Tab, de IVA, ¿cuánto tenemos? 21 pesos. No grabado no hay, percepciones tampoco percibe nada. Y acá tendríamos que haber estirado la fórmula esta, 121 pesos. Cuando pasamos aquí, entonces aparece el cuadro de lista que nos da la opción de elegir, por ejemplo, de gastos del hogar, mantenimiento y reparaciones. ¿Está? Vamos a hacer otro más porque aquí hubo un error. Bueno, nos habíamos olvidado de estirar esta lista. Esta lista la tendríamos que estirar hacia abajo hasta la columna 2000, hasta la fila 2000, digamos. Hasta la fila 2000, ahí está. Perfecto. Ahora ya tenemos la suma de en todos los registros de los importes de esto. Llenemos otro registro más. Optamos también por enero. Oprimimos la tecla Tab, ponemos el día 18. Oprimimos la tecla Tab, vamos al beneficiario, no se me ocurre, farmacia. Oprimimos la tecla Tab, como descripción le vamos a poner que yo, remedio. Oprimimos la tecla Tab y hemos pagado en efectivo en la farmacia. Fíjense que ya está el llenado predictivo ahí. Si oprimiéramos la tecla Tab, pasaría a la derecha y quedaría ya efectivo puesto. Importe, no se me ocurre, otros 100 pesos. Oprimimos la tecla Tab, ponemos el IVA, no sé, no tiene IVA en este caso. No hay importes no grabados, no hay percepciones y tenemos un total de 100 pesos de gasto. Y en este caso se nos oprimimos la tecla Tab hasta llegar a concepto
que nos abre la lista esta para elegir lo que queramos poner acá. Gastos personales creo que estaba, electricidad personales, vestimenta, comestible, salud. Y ya nos deja ahí puesto el valor salud. Si apretamos Enter, en este caso cuando llenamos al final de ese registro, automáticamente nos va a seleccionar la primera celda, o sea la celda ya de la columna mes. Esta es una base de datos. Fíjense lo que les decía. Cada campo tiene un nombre y un dato. Acá tenemos campo mes, campo día, campo beneficiario, campo descripción, campo medio de pago, campo importe, campo IVA, el campo neto grabado, el campo percepciones, el campo importe total y el campo concepto. Cada línea, cada fila de estas, que tiene todos esos campos, completos o no, con los datos que correspondan, conforma un registro. Y el conjunto de todos los registros conforman la base de datos. Por ahora, lo que vamos a hacer es quedarnos aquí. Hasta aquí aprendimos cómo se hace una base de datos, qué forma tiene, cómo se va llenando, el tema de la validación de los valores que insertemos por defecto en las filas. Y vamos a ir mejorándola en el próximo video tal vez. Yo creo que sí, con toda seguridad. Vamos a llegar a hacer algo que nos sea útil. Este video lo vamos a hacer hasta aquí para que no sea muy largo. Yo voy a ir llenando la base de datos con valores más o menos coherentes o incoherentes, pero para darle una funcionalidad. Y ya en el próximo video les voy a ir enseñando cómo se usan las fórmulas condicionales, que en este caso las vamos a ir usando para vincular esta base de datos con la hoja, con la planilla que tenemos en la hoja 1, de tal forma que estos números de la planilla se vayan formando solos. Por ahora espero encontrarnos en el próximo video. Espero que esto les haya sido útil. Les sugiero no perderse el próximo, porque en el próximo verdaderamente le vamos a dar la funcionalidad que corresponde a esta planilla. Desde ya muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, hagan dedito para arriba. Estamos dispuestos a recibir comentarios. Y por supuesto, si quieren tener novedades de lo que va pasando en el canal, suscríbanse. Saludos y hasta la próxima.